examen de orina, bueno, culminar hoy y mañana lo que es examen de orina. Me imagino que el día de ayer han empezado parte de la introducción, ¿no? Ya. Bueno, la parte introductoria entonces la vamos a recorrer, pero vamos a hablar de algunos puntos concretos. La orina es el microfiltrado de plasma, ¿no? Ya sabemos para qué se produce la orina. Ahora, las recomendaciones generales para la recolección de una muestra de orina es la primera orina de la mañana. Muy bien. ¿Por qué la primera orina de la mañana? ¿Alguien sabe? Porque se necesitan mínimamente 6 a 8 horas de sedimentación de la orina. Esa es una buena muestra de orina, ¿no? Que esté en la vejiga unas 6 a 8 horas. Por eso, ¿no? Se aprovecha el tiempo de horas sueño y por eso se dice que en ese tiempo se sedimenta la orina y tiene 6 a 8 horas para poder sedimentar. Muy bien. Hay que considerar algunas circunstancias particulares, por ejemplo la dieta, ¿no? Preguntar al paciente si come en exceso o toma algún tipo de suplemento, o el día previo que no consuma alimentos que vayan a pigmentar la orina, como la remolacha, por ejemplo. En el sexo femenino es muy importante, ¿no? Preguntar si no está cursando con su ciclo menstrual la paciente debido a qué. ¿Por qué es importante preguntar si no está cursando con su ciclo menstrual? ¿Alguna idea, señoritas? Podría aparecer presencia de eritrocitos. ¿No? Podría haber presencia de eritrocitos. Ya, sí, pues podría haber la presencia de sangre en orina, que en este caso la sangre en orina se considera hematuria, ¿no es cierto? Hematuria, pero esa hematuria se va a conocer como hematuria fisiológica, o sea que es parte de un proceso fisiológico normal. Lo que nosotros nos debe alarmar es una hematuria patológica, pero pónganse que nadie preguntó a la paciente, ¿no? Si no estaba con su ciclo menstrual en ese momento y uno dice, esta paciente tiene sangre, hay que empezar a indagar patologías, ¿no? Entre las consideraciones más generales. El día de hoy se va a publicar la guía para la siguiente semana, que es examen de orina. Vamos a hacer examen de orina con ustedes y con pacientes. Van a recolectar, van a echar muestras de pacientes, ¿ya? Pero hay ciertas técnicas para recolectar la orina, ¿no? Es la primera orina de la mañana, hay que hacer un aseo genital, ¿no? En el varón retraer el prepucio, en la mujer separar los labios mayores, ¿no? Para evitar la contaminación. Ahora, si no se pudiese recolectar la muestra de orina en un paciente que no esté consciente, por ejemplo, lo que se hace es el cateterismo vesical. Eso significa poner una sonda por vía uretral, ¿no? Y en un paciente que no se pueda poner una sonda por vía uretral, ¿qué se hace? Esto se llama ¿qué? Talla vesical o punción supraurétrica. Muy bien, esa es otra forma de recolectar. En los niños es muy contradictorio, ¿no? Se utilizaban estas bolsitas de recolección de orina, ¿no? Porque en ellos no se puede controlar, no saben controlar todavía los esfínteres, entonces se utiliza esto. Pero actualmente está en discusión debido a que estas contaminan, dice la muestra de orina. Algo muy importante es que la orina debe ser refrigerada de 4 a 8 grados centígrados hasta por 4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la muestra sea recolectada, tienes 2 horas para llevarla al laboratorio. Pero si necesitas, digamos, sabes que vas a demorar en llevar tu muestra, por ejemplo, de centros de salud alejados a un hospital, para ser analizado tiene que estar refrigerado a 4 o 8 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué es importante que se analice de forma rápida o se refrigere? ¿No? Porque se va a evitar el deterioro de varios de sus componentes, se va a evitar la lisis de glóbulos rojos y glóbulos blancos, la desintegración de fibras y sobre todo la sobrecontaminación. Si nosotros llevamos una muestra con más de 4 horas, por ejemplo, al laboratorio, esta se sobreinfecta. Bueno, ya entrando en el tema, el examen de orina tiene 3 componentes. Se divide en 3 partes el examen de orina. ¿Cuáles son esas 3 partes? El examen físico, el examen químico y el examen microscópico, ¿no? Como ven acá, el examen físico, su nombre dice determinar las características físicas de la muestra de orina. Por ejemplo, ¿qué sería una característica física de la orina? Aquí tenemos el color, por ejemplo. Es una característica física que nosotros podemos observar.
Por otro lado, dice realizar un examen químico mediante unas tiras reactivas que tienen unas sustancias químicas. Se van a analizar los componentes químicos de la muestra de orina. Muy bien. Estas tiras reactivas de orina es lo que vamos a usar nosotros en la parte de la práctica. Muy bien. Y luego tengo el examen de sedimento. ¿Se acuerdan de la clase práctica de microhematócrito? Se utilizaba una muestra de sangre se llenaba el tubo de microhematócrito y se llevaba a dónde? Hacia la centrifugadora. Y abajo quedaba un sedimento que era el hematócrito. ¿Se acuerdan eso, no? Lo mismo se hace con la muestra de orina. En unos tubos de ensayo, ¿no? Se lleva una centrifugadora y todo lo que queda abajo, ¿no? Eso se saca a un portaobjetos y se analiza al microscopio. Por eso se conoce como examen de sedimento o examen microscópico. ¿Para qué? Para ver la presencia de células, la presencia de cristales, la presencia de cilindros, para ver la presencia de bacterias, entre otros. Bueno, aquí tengo las características físicas. ¿En qué consisten las características? Color, aspecto, olor, volumen, espuma, densidad y pH. Muy bien. Aquí me falta uno, seguramente tengo una segunda. El color. El color normal de la orina dice que va desde un amarillo pajizo a un amarillo agua. En el amarillo pajizo el color a la paja del altiplano, por ejemplo, ¿no? Ese color, o sea, un color amarillo claro si queremos. O puede ir un amarillo ámbar, un amarillo un poco más oscuro. ¿De qué va a depender mucho el color? ¿De qué depende el color de la orina? Eso. Ya hemos hablado sobre esto, del estado de hidratación de la orina, ¿no es cierto? Del estado de hidratación de la orina. Entonces, dependiendo del estado de hidratación, también el color puede oscilar en procesos internos. Ahora, el color va mucho de la mano del aspecto. ¿Qué es el aspecto? El aspecto es cómo se ve la muestra de orina. Esta muestra de orina se ve limpia, por ejemplo, o limpia. ¿Cómo se analiza? ¿Cómo van a hacer la parte práctica? Van a agarrar una muestra de orina como ven en el gráfico, muy bien, y lo que se hace, digamos que esta es la muestra de orina con un envase transparente, ¿no? Se hace y se agarra a contraluz. ¿Qué quiere decir? Tú debes ver acá, a través de la muestra de orina, debes ver a través de ella, obviamente no al 100% nítido, pero se debe hacer, ¿no? Es una muestra limpia. Ahora, si fuese una orina concentrada, un poco difícil, ¿no? Ahora, tenemos que saber las variaciones. Variaciones entre color y aspecto. Por ejemplo, un color rojizo de orina, ¿no? Un color rojizo me habla de la presencia de ¿qué? Hemoglobina, mioglobina, porfobilinógeno, muy bien, diferentes colorantes, ¿no? Como la remolacha. La presencia de una orina rojiza generalmente se asocia a hematuria. ¿Qué es hematuria? La presencia de sangre en orina, ¿no? Y eso significa la presencia de hemoglobina. Pero no todo lo que sea rojizo siempre va a significar sangre. Muy bien, también puede representar la presencia de mioglobina. ¿En qué casos creen que puede haber liberación o excreción de mioglobina en la orina? ¿Qué es la mioglobina? Muchachos, ¿qué es la mioglobina? Es una proteína muscular, ¿cierto? Es la hemoglobina muscular si queremos. ¿En qué casos habría entonces mioglobinuria? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hablamos de un paciente que trabaja, de una persona que trabaja en construcción, un albañil, no están expuestos a accidentes laborales, ¿no? Se le cae una viga, etcétera, que suele pasar y aplasta, por ejemplo, no una extremidad. Hay destrucción de músculo, ¿no es cierto? El paciente, ¿cómo va a orinar? De color rojizo, porque la mioglobina que se está liberando va a ser eliminada por la orina. ¿Entienden? Muy bien. Luego tengo otra variación de colores, desde naranja, amarillo, verde, azul, negro, etc. Muy bien. Por ejemplo, un color anaranjado, o hay ¿cómo se llama? Un color marrón, como la Coca-Cola, generalmente representa la presencia de pigmentos biliares. Muy bien. Pigmentos biliares. Por ejemplo, miren, la orina rojiza, que generalmente se asocia a hematuria, puede variar
en estas actividades, ¿no? Generalmente representa la sangre en orina. El aspecto es como se ve en esa orina, un aspecto sanguinolento. Luego puedo tener un color marrón, ¿no? Más o menos de esta manera. ¿A qué les hace similar eso? ¿Qué les parece? Los pacientes vienen y te dicen, doctor, estoy orinando como una gaseosa. ¿Qué gaseosa te parece? Como la Coca-Cola. Ellos no te dicen, estoy orinando oscuro. Doctor, estoy orinando como la Coca-Cola. Eso se llama coluria. Coluria, que la orina tiene bastante color. ¿Qué le da el color al silencio? ¿Qué le da el color a la orina? La presencia de urobilinógeno. Ese color amarillento es gracias a la presencia del urobilinógeno. ¿Y de dónde viene este urobilinógeno? Del metabolismo de la bilirrubina. ¿Dónde se metaboliza la bilirrubina? En el hígado. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la hemoglobina. ¿No es cierto? Si hubiese, por ejemplo, lisis de la hemoglobina como una anemia hemolítica, o si hubiese problemas hepáticos, ¿no?, que aumente la concentración de bilirrubina, por ejemplo, ¿en qué casos aumentaría la bilirrubina? Algo frecuente, cálculos biliares o problemas hepáticos, va a aumentar la bilirrubina. Ese exceso de bilirrubina va a ser transformada en urobilinógeno. Entonces la orina va a ser de color oscura como la Coca-Cola. Eso se llama coluria. Entonces, ¿para qué nos sirve el examen de orina? ¿No? Todos los componentes para no deducir, ¿no?, de qué probable patología estoy cursando en el orina. Si yo tengo un paciente con coluria, ¿eso qué significa? Que tiene elevados los pigmentos biliares. Entonces, si tiene elevados los pigmentos biliares, debo buscar enfermedades de la vía biliar, hepáticas o de los glóbulos. ¿Se entiende? ¿No? Ahora, miren esto. Aspecto blanquecino, ¿no?, color blanquecino, aspecto turbio. Estoy orinando como chicha, que dicen algunos pacientes, ¿no? Está turbio. ¿Qué sugiere este aspecto turbio, lechoso? La presencia de exceso de glóbulos blancos, ¿no?, bacterias, y eso significa una probable infección urinaria. Siempre cuando viene un paciente, ¿no?, ya les había dicho en algunas clases, pedimos hemograma, creatinina, glucemia y examen de orina. Es fácil decirle al paciente, ¿cómo está orinando? ¿Te dice bien? Bueno. ¿Qué color orina? Amarillo. Excelente. Ah, no, estoy orinando un poco blanquecino, turbio. Ah, tienes que sospechar una infección urinaria. Y bueno, hay diferentes colores que dependen del estado de hidratación, les he dicho. Hasta ahí hemos visto color y aspecto. Vámonos con lo que es olor. ¿A qué huele la orina? ¿A qué huele la orina? Como decía un profesor, huele a orina. O sea, no hay un olor parecido al olor de la orina, porque el olor de la orina es característico, huele a orina. Y eso se llama sui generis o sui generis. ¿Eso qué significa? El olor es propio de la orina. Muy bien. No hay una descripción particular. Todos alguna vez han sentido el olor de la orina. Eso, el olor normal. Ahora, ¿qué condiciones pueden darnos, ¿no?, o qué alteraciones podemos tener? Olor amoniacal. ¿Alguna vez han oído el amoníaco? Yo creo que no, tal vez, ¿no? Pero el mal olor de la orina, el olor fétido o la fetidez, generalmente significa ¿qué? Infección urinaria. Puede haber otras alteraciones, por ejemplo, un olor fecaloide. ¿Qué significa fecaloide? A heces fecales. ¿En qué casos la orina puede oler a heces fecales? Es raro, les diré. En caso de fístulas vésico-intestinales. ¿Qué es una fístula? Es una conexión, ¿no?, anormal entre dos órganos. O sea, una conexión vejiga e intestino. Entonces, la materia fecal pasa a la vejiga y por eso hay un olor fecaloideo, ¿no? Esas fístulas se generan secundario a procedimientos quirúrgicos
procedimientos de malformaciones en los bebés, por ejemplo. Y así tengo varias alteraciones. Miren, hedor hepático, humedad, rancia, sudor de pies, sulfúrico. Y aquí tengo sus alteraciones. Este, olor a fruta. O dice, en algunos textos dicen olor a manzana. Nunca he sentido en la orina olor a manzana, pero sí alguna vez hemos visto pacientes con orinas con olor dulzón, con mucho azúcar, aparentemente. Tal vez eso se refiere a olor a manzanas. Eso nos sugeriría que la presencia de hiperglucemia, que puede ser secundario a una diabetes. ¿Muy bien? Volumen, otra característica de la orina. Bueno, el volumen de orina es una característica que se analiza, si queremos, por separado, porque la muestra de orina que van a recolectar no va a ser pues toda la orina del día, va a ser simplemente una muestra de 70 mililitros. Muy bien, 50 a 70 mililitros. Pero una característica, ¿no?, de la orina es saber el volumen. Ya les dije que cuando nosotros queremos evaluar la función renal, lo primero que tenemos que preguntar es si está orinando o no está orinando el paciente y cuándo. Y habíamos dicho en las clases previas, la diuresis horaria es de 0.5 a 1 ml por kilogramo por hora. Pero otra fórmula es diuresis, ¿no?, por día, 25 ml por kilogramo por día. Esto ya lo hemos hecho. La diuresis horaria, por ejemplo, dice, en una paciente de 55 kilogramos, calcular la diuresis en 4 horas, o sea, de 8 de la mañana, por ejemplo, a mediodía. 0.5 por 55, 30. Muy bien. 30 ml en una hora. En 4 horas, ¿cuánto ha orinado? Ha orinado 30 por 4, 120 mililitros. ¿Cierto? Ahora el otro, por ejemplo, 25 ml por kilogramo por día. Por ejemplo, en un sujeto de 70 kilogramos, 25 por 70, ¿cuánto sería? A ver, vamos a calcular. 25 por 70. ¿Cuánto hemos dicho que es el promedio regular que una persona debe orinar? 1,5 litros, por ejemplo. Si tomamos en cuenta esta fórmula de 25 ml en una persona de 70 kilogramos, debería orinar 1.750 mililitros. Hay diferentes formas para calcular la diuresis. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las variaciones? Ahí tengo, por ejemplo, anuria, oliguria. ¿No? Es parte de la práctica de esta semana buscar la definición de anuria, oliguria. ¿Qué es anuria? A significa sin, ¿no? Anuria es cuando la orina es menos de 100 mililitros en 24 horas. O en algunos textos te dicen nada, cero. Pero este nos dice menos de 100 mililitros en 24 horas. Y oligo o oliguria significa poco. O sea, orina pero poco. ¿Cuánto es poco? Cuando el paciente orina menos de 400 ml en 24 horas o menos, ¿no?, de 25 ml por hora. Por hora. Una persona en promedio, como orina 1,5 litros por día, ¿cuánto debe orinar en promedio por hora? De 30 a 50 mililitros por hora. 30 a 50 mililitros. Por eso oliguria dice o menor a 25 ml por hora. O en algunos textos dice menos de 15 ml por kilogramo en 24 horas. Esto es oliguria. En el otro extremo, y bueno, ¿por qué es importante saber si hay anuria o oliguria? Porque eso nos va a decir que el paciente está o no está con una falla renal. Esa falla renal puede ser por infección, glomerulopatías, ¿no?, por una obstrucción urinaria, por ejemplo, en casos de pacientes masculinos, varones mayores de 60 años. ¿Cuál es el problema más frecuente que se presenta a esta edad? Una patología de la próstata. Va creciendo la próstata, ¿no?, de forma excéntrica y concéntrica, o sea, va cerrando la uretra y el paciente deja de orinar, ¿no? En este caso el paciente entra en oliguria cuando se cierra la uretra y eso genera un dolor muy severo
de intensidad, ¿no?, grave, incluso se hincha su pancita así, como un globito, como si estuviese embarazada, eso se llama globo vesical. Tratamiento para eso, darle diuréticos, no, poner una sonda vesical. Y el paciente empieza a orinar. Chorro. Ahora, muchas veces la próstata es tan grande, ¿no? Digamos, esta es la próstata de mi mano y esta es la uretra. Tan grande, está cerrando tanto que no entra la sonda y le causa dolor al paciente. Grita, un dolor tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos encima del pubis y con una aguja pinchamos. Eso se llama, ¿qué he dicho? Talla vesical o con punción suprapúbica. Ahora, del otro lado, ¿cómo se llama si el paciente orina en gran cantidad? Se llama poliuria. La poliuria dice cuando la orina es más de 3 litros en 24 horas, o más de 150 a 200 ml por hora, o más de 3 ml por kilogramo. ¿Cuánto hemos dicho que en 24 horas debe orinar la persona? 1,5 litros, normalmente. ¿Cuánto hemos dicho que es la diuresis horaria? De 30 a 50 mililitros. Aquí nos dice más de 150 es poliuria. ¿O cuánto hemos dicho por kilogramo por hora? De 0,5 a 1 ml por kilogramo por hora. Aquí nos dice o más de 3 ml por kilogramo por hora. La poliuria no es normal, nos indica varias patologías, ¿no? Por ejemplo, cuando la osmolaridad urinaria es menos de 250, puede significarnos una polidipsia primaria. ¿Qué es polidipsia primaria? ¿Qué es polidipsia? Aumento de la sed, ¿no?, de origen central. Diabetes insípida, por ejemplo. Habíamos visto que a veces hay pacientes que no producen ADA, que no generan ADH o no responde su ADH a nivel renal. Eso se llama diabetes insípida. Eso nos va a dar poliuria, ¿no? Ahora, poliuria de solutos, dice, por ejemplo, en la diabetes mellitus como tal, mal controlada. En la diabetes dicen, no, las 3 P's, polidipsia, poliuria y polifagia. Un paciente orina varias cantidades de orina, pues hay que sospechar de eso. Espuma. Normalmente espuma en la orina debería existir, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Sí, normalmente sí. O sea, uno va al inodoro, ¿no?, va a miccionar y hay una espuma mínima que debe ser transitoria, ¿no? O a veces no hay, pero si hay, debe ser transitoria. ¿Qué significa transitoria? Que debe desaparecer. Pero si es una, como dice acá, debe ser blanca y fugaz, ¿no? Pero si es blanca y persistente, ¿no?, o sea, no hay un tiempo mínimo al cual debe desaparecer, pero si persiste, o sea, sales del baño y vuelves y sigue viendo la espuma, ¿qué dice? Representa ¿qué? La presencia de proteínas en orina. Densidad, creo que esto no estaba en el resumen inicial. Densidad. La densidad, ¿qué representa, no? Depende de la gravedad específica tanto del peso molecular de los solutos. Indirectamente se asocia a la osmolaridad urinaria. Habíamos dicho en las clases de concentración y dilución de la orina que la osmolaridad urinaria oscila entre 600 a 800 milismoles por litro. Ahora, la densidad urinaria no está al 100% asociada a la osmolaridad, pero sí indirectamente, porque como dice acá, a diferencia de la osmolaridad que solo depende del número de partículas, la densidad depende de la gravedad específica como del peso del número de ellas. ¿Cuánto es el valor normal de la densidad? El valor normal oscila entre 1010 a 1030, pero ojo, hay algunos textos y seguramente algunos profesores que les van a dar otros intervalos. Por ejemplo, algunos dicen de 1000 a 1030, otros de 1010 a 1020. Con tanto oscila entre 1000 y 1030, estamos bien. ¿Bien? Cuando la orina es menos de 1010 en densidad se conoce como hipostenuria, y cuando es mayor de 1030 se conoce como hiperestenuria.
¿Qué nos sugiere que la orina sea hipostenúrica? Que hay mayor concentración de solutos o mayor concentración de agua. ¿Qué nos sugiere si la densidad está acá? Menos de 1010, o sea, hipostenúrica. ¿Mayor solutos o mayor agua? Mayor agua. O sea que la orina está diluida. Y si la densidad está más de 1030, significa que hay más solutos, ¿no? Y menos líquido. Probablemente una orina concentrada. ¿Cómo se mide la densidad urinaria? Se mide mediante este instrumento que se llama urodensitómetro, que lo tenemos en la cátedra. A ver si piden. Está en la guía. Yo creo que no les alcanza a hacer algunos grupos. Tenemos este, el urodensitómetro. Como ven en este gráfico, tiene una marcación que va de 15, 20, 25, 30, 35, 40. Si agarra ese urodensitómetro, ¿no? Este es el frasco de orina y se lo suspende en la muestra de orina y lo que se hace es que girar, hacerlo girar, como una bombilla. Y esto va a girar y va a quedar en una marca. En los últimos segundos ven esa marca. Puede que quede acá. ¿Cuánto sería aquí la densidad? 1025. De esa forma se calcula la densidad. Eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica. ¿Para qué nos sirve saber la densidad? Ya hemos hablado, ¿no? Para ver si la cantidad de solutos, agua. Cuando la densidad es menos de 1010, significa que hay mayor líquido. Por ejemplo, ¿en qué casos hay mayor líquido en la orina? Ante el uso de diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son fármacos que aumentan la diuresis, el volumen de orina. 2. En la diabetes insípida, ya hemos hablado, en el hiperaldosteronismo. Ahora, cuando la densidad es más de 1030, significa que hay mayor cantidad de solutos. Como por ejemplo, en la glucosuria secundaria a la diabetes. O sea, si tenemos un paciente diabético, en la guía les dice traer muestras de pacientes con diabetes, infección urinaria, enfermedades hepáticas, no recuerdo qué más dice, entre las principales. Pero un paciente, a ver, ojalá consigan la muestra del diabético. Ay, van a conseguir harto diabético aquí al frente. Van a medir la densidad y van a corroborar si la densidad en este paciente está más de 1030. ¿Qué pasaría si no estaría más de 1030 y es diabético? ¿Será que esa muestra no será de un diabético? ¿Qué opinan? Están muy habladores, bien. Aparentemente les dan la muestra de orina de un paciente que es diabético, pero su densidad está en 1020, que significa normal. Tú dirías, ah, no, este paciente no tiene diabetes. No, ¿en qué casos puede haber densidad aumentada en un diabético? Cuando hay, ¿qué dice ahí? Glucosuria. ¿Y cuándo hay glucosuria? Cuando el azúcar está muy alto, más de 200 miligramos. Es un paciente con diabetes controlada o no controlada. No controlada. Entonces, mejor si se busca una muestra de un diabético, digamos, que recién está iniciando tratamiento. Sería o un diabético que todavía tiene glucemias altas. Ahí sí la densidad va a estar elevada. ¿Bien? Y bueno, este gráfico igual está en la guía práctica de esta semana, porque la densidad urinaria nos permite calcular la osmolaridad. ¿Cómo calculamos la osmolaridad urinaria? Por ejemplo, nos sale 1025. Tomamos los últimos dígitos, 2 dígitos, 25, y lo multiplicamos por 40. ¿Cuánto sale eso? 1000 miliosmoles. Esa es la densidad, perdón, la osmolaridad urinaria aproximada de esa muestra de orina. Ya, no sé si ya les han compartido, ya se está publicando la guía de prácticas de la siguiente semana. Ahorita el doctor Ponce ya me ha confirmado que lo recibe. Leanlo, la parte de instrucciones les recomiendo. Ya dice qué tipo de muestras deben traer de pacientes del hospital y de ustedes también. Va a haber voluntarios, pacientes deshidratados, pacientes hidratados,
Muy bien. Pacientes o voluntarios que coman remolacha un día antes, entonces organizan y se vayan pasando la voz. Muy bien, sobre todo para el grupo lunes y martes, ¿no? Que son los que digamos están más cerca. Otra característica física es el pH. ¿Qué nos dice el pH? El estado ácido-base. ¿Recuerdan cuánto es el pH normal de la sangre? 7,4. 735 a 745. Cuando el pH es menos de 735 se conoce como acidosis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un exceso de ácidos. O hay un déficit de bases, ¿no? Puede que los ácidos estén normal, pero hay baja concentración de bases. Cuando el pH es más de 745 se conoce como alcalosis. Y la alcalosis es por un exceso de bases, ¿no? O un déficit de ácidos. ¿Bien? ¿Cuánto es el pH normal de la orina? De 4,8 a 7,4. Pero en algunos textos te dicen de 5 a 8. Si tomamos en cuenta esta referencia, generalmente el pH de la orina debe ser más ácido o más alcalino. Ácido. ¿Por qué necesitamos que la muestra de orina sea ácida? ¿Por qué necesitamos? ¿Cuál sería la razón por la cual requerimos que la orina sea ácida? Recordemos que la orina, al igual que otros líquidos orgánicos, la orina debe ser estéril. ¿Qué es estéril? Que no debe haber presencia de ¿qué? De bacterias. El pH ácido, ¿no? Es un factor protector de la orina para evitar que haya ¿qué? Infecciones urinarias. Si tenemos un paciente con trastornos ácidos base, puede tener infecciones urinarias. O sea, si es una orina muy alta. Otro, el pH ácido ayuda y es un factor protector para la formación de cálculos renales. Si tenemos un paciente con una orina ya muy ácida o muy alcalina, el paciente puede generar cálculos renales. ¿Qué son cálculos? ¿Saben? Son piedras. Muy bien. Ahora, miren, ahí están las alteraciones. Cuando el pH es menos de 7, por ejemplo, en una acidosis metabólica por ayuno. Y de esto se van a acordar de mí cuando estamos llevando páncreas. Páncreas endocrino, ¿no? No el exógeno. Diabetes. Cuando una persona está en ayuno prolongado, ¿cómo van a estar los niveles de azúcar? Bajos. ¿Altos o bajos? Bajos. Va a haber hipoglucemia. O tenemos un paciente diabético. El paciente diabético debe estar bien controlado sus niveles de azúcar. A veces está muy alto, 300, 500, o a veces baja, porque se sobredosifica el diabético. Entonces, pacientes con ayuno prolongado, en diabéticos, por ejemplo, que hacen hipoglucemias, entonces no hay azúcar en la sangre. ¿De dónde saca azúcar el organismo para mantener bien, ¿no?, los niveles de azúcar a nivel central? Porque es lo principal que hay que mantener. Una buena glucemia para que tengamos un sistema nervioso central interno. ¿De dónde saca azúcar el organismo? Si ya no hay reservas de azúcar, glucógeno, en el hígado y en el músculo, ¿de dónde saca? De la grasita, de las proteínas. Ese paso se llama gluconeogénesis. Formación de azúcar a partir de compuestos como proteínas y lípidos. Pero eso tiene un costo. Ese proceso tiene un costo. Se generan cuerpos cetónicos. Pregunta de examen de bioquímica, me acuerdo. ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos? ¿Ya han llegado a esa parte de bioquímica? Metabolismo de carbohidratos, sí, han elevado. No mames, muchachos. ¿Ha elevado o no? La anterior semana me han dicho que ya había elevado. ¿A ver? ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos que se generan en esta beta oxidación? Acetona, ácido acético, ácido acético y hidroxi. Ahora, cuando se liberan estos cuerpos cetónicos, hacen que la orina se vuelva ácida. Entonces, si yo tengo un paciente diabético con la orina con un pH ácido, me sugiere que está produciendo varios cuerpos cetónicos
o ácidos, o está entrando en lo que se llama, como dice aquí, acidosis metabólica, o como dice aquí, acidosis diabética. Miren cuán importantes son cada característica del examen de orina. Y solo estamos en examen físico. Por eso es toda una práctica. Cada característica tiene un valor muy importante e interesante. No es por medir si pH ácido ya. Nos permite saber, por ejemplo, el estado ácido-base. El pH alcalino en alcalosis, muy bien, o por deficiencia de potasio, en casos de diuréticos, vómitos. ¿Por qué los vómitos generarían alcalosis metabólica? ¿Por qué creen? Por ejemplo, si el día de la práctica uno de ustedes hasta con vómitos día previo, por un problema gastrointestinal, por ejemplo, ya se hace muestra de orina, vamos a analizar. ¿Qué ha perdido? ¿Qué es lo que vomita el paciente con vómitos? ¿Qué es lo que vomita? Contenido gástrico. ¿Cuál es el contenido gástrico, además de los alimentos? ¿Qué es lo que se queda? Ácido clorhídrico. Entonces, si yo vomito, ¿pierdo qué? ¿Ácido o bases? Ácido. Ácidos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si una persona pierde ácidos, ¿eso genera qué? Una alcalosis. Por eso dice ahí, de enfermas con pH alcalino, podemos sospechar, ¿no? Vómitos, por ejemplo. Examen químico. Bueno, el examen químico está conformado por proteínas, glucosa, hemoglobina, urobilirubina, y hay un poco más, algunos que voy a presentar. Como les decía, el examen químico consiste en determinar las características químicas de la orina, ya no físicas, químicas de la orina, mediante estas tiras reactivas, que son unas almohadillas que tienen reactantes químicos para cada componente químico de la orina. O sea, tienen varias almohadillas, aquí tenemos como unas 7 o 8 almohadillas. Cada una de ellas tiene una sustancia química que reacciona con un componente químico de la orina. ¿Qué característica química de la orina tenemos? Por ejemplo, la proteína. Una de estas almohadillas reacciona, ¿no?, con las proteínas de la orina. Normalmente no debería haber proteínas. Si hay, esta almohadilla va a cambiar de color. Este tiene un parámetro estándar acá, que es el mismo color de todas estas, pero como ven acá, hay diferentes colores. Por ejemplo, si me dice primero proteínas, normalmente se debe ver de color rosa pálido. Pero si se ve de este color violeta, aquí te dice, el paciente probablemente esté con 300 miligramos de proteínas. Nosotros vamos a hacer esa comparación y vamos a registrar 300 miligramos. ¿Vemos 300? ¿Eso es normal en la orina? No. ¿El paciente tiene una proteína? No. Lo mismo para cada uno de estos. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Bueno. Ojo con esto. Las proteínas en muestra de orina de la primera deben ser menos de 10 miligramos sobre decilitro. Si bien no debe haber, hay un tope. Si hubiese proteínas, esas tiras reactivas nos dan por cruces. Una cruz, 2, 3 cruces. Si hubiese proteínas en la orina, en esta muestra de orina, las proteínas en la orina dependen mucho de varios factores, de la hidratación, de la actividad física, de la dieta, o de lo que uno hace durante el día. Puede que al hacer la muestra de orina el paciente no nos haya hecho mucho ejercicio, o se haya deshidratado y nos dice proteínas positivas. No, tiene proteínas en la orina. ¿Qué debo hacer? Ese es un valor cualitativo el que nos va a dar esta tira reactiva. ¿Qué es cuál? Que no es un valor tan específico que nos habla de la calidad. ¿Tiene o no tiene? Pero lo que corresponde hacer cuando una persona tiene proteínas en un examen de orina con tira reactiva, si nos sale positivo, es hacer un estudio que se llama orina o proteinuria de 24 horas. Al paciente se le dice que
el día que va a recolectar su muestra de orina en estos envases descartables, se levanta, desecha la primera orina de la mañana, o sea, no la toma en cuenta, y a partir de la segunda muestra empieza a recolectar todo lo que vaya orinando a lo largo del día, incluido la noche de ese día, hasta la primera orina del día siguiente. Eso se llama proteinuria de 24 horas. ¿Por qué recolectamos en 24 horas? Porque en 24 horas puede variar el estado de hidratación del paciente, la dieta, etc. Normalmente, ¿cuánto debe ser en 24 horas la proteinuria? Menos de 150 miligramos o menos de 0.15 gramos. Si fuese, me dice aquí proteínas de una cruz, pero le hago la recolección de orina de 24 horas y me marca 130 miligramos, ¿qué opino? Ah, no, está normal. Esta es la forma más específica. Pero me dice aquí proteínas de 2 cruces y aquí me marca 300 miligramos. Este paciente ya tiene proteinuria. Y en la práctica dice, ¿cómo se clasifica la proteinuria? En no nefrótica y en nefrótica. ¿No? En parte de sus tareas está eso. Y bueno, eso en sus prácticas ya tienen que hacer. ¿Qué significa no nefrótica, nefrótica? ¿Por qué? ¿Qué significa la presencia de proteínas en orina? Que hay una alteración de qué? De la barrera de filtración. Como les decía, el resultado nos puede dar en cruces. 1, 2, 3 cruces, hasta 4. Si es una cruz representa 30 miligramos, si es 2 cruces de 30 a 300, 3 cruces de 300 a 1000, y si es más de 4 cruces, más de 1000 miligramos. O sea, el resultado nos puede dar así. 1, 2, 3 cruces, o a veces nos da de esta manera, de 30 a 300, ¿no? Obviamente, si un paciente tiene una cruz, me haría sospechar de que tal vez es un error, porque es mínimo. Al hacer la orina de 24 horas me sale menos de 100. Pero 4 cruces significa la intensidad severa. Seguramente ella no va a salir pues 300, 400 miligramos en la orina de 24 horas, me saldrá en gramos. 1, 2 gramos, 3 gramos. Muy bien. Vamos a quedar ahí, muchachos. ¿Listo? Estamos en proteínas en el examen químico. El día de mañana vamos a culminar con el examen químico y microscópico. Vengan, porque de aquí van a salir varias cosas, ¿muy bien?, que no están en los textos. ¿Muy bien? ¿Qué más? Al final vamos a ver muestras de orinas reales. ¿Listo? ¿Cómo se analiza? ¿Ven? Al igual que hemograma, debemos analizar. Todo esto que avanzamos en fisio no es por saberlo, sino, como han visto en la parte práctica, el conocimiento fisiológico se aplica a la parte práctica. Es lo bonito de fisiología. ¿Bien? No solo es teoría. ¿Listo? Que estén bien. Hasta el día de mañana.